¿Con quién te identificas? Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Oremos. Nuestro buen Dios, Padre eterno, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos nuevamente la vida y la ocasión para dirigirnos a tu palabra. Te pedimos, Señor, en este tiempo de devocional, que nos muestres, Señor, por medio de tu palabra, luz, no solamente con respecto al conocimiento de ti, sino también, Señor, que cautives nuestra alma, nuestras emociones y nuestra voluntad se rinda bajo tu señorío, bajo tu gobierno, en tu amor. Te lo suplicamos, Señor, bendice tu palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos y amigos. Hoy es jueves 16 de julio del 2020. Nuestro tema, ¿con quién te identificas? Gálatas 5, 16 al 17 es el texto que leímos, y en él encontramos un mandamiento: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este mandamiento, de forma inicial, presenta algunas ideas implícitas. Primero, se le dice, ¿verdad?, al creyente que ha nacido de nuevo, aquel que ha recibido el verdadero milagro, el milagro más glorioso y más grandioso, que el alma que estaba muerta, que el alma que era inútil y que no podía andar, confiando en Jesucristo el Salvador, es resucitada de su muerte espiritual para andar, pero para andar en el Espíritu. Este mandamiento implica también no solamente esta gracia en la que hemos sido capacitados de tener vida en Cristo Jesús por medio de la fe en Jesucristo para andar en el Espíritu, sino que también hay un mandamiento o una instrucción doble. La parte positiva es andar en el Espíritu y la parte negativa es no satisfaciendo los deseos de la carne. Que esto implica un entendimiento de qué es lo que Dios nos dice y cómo debemos andar, y qué es lo que Dios nos dice que tenemos que dejar. Pues bien, el versículo 17, como podemos leer, es que el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el identificarnos con los deseos de la carne, pues va a traer en consecuencia que terminemos estando en contra de los deseos del Espíritu. En cambio, si los deseos en los que andamos son los del Espíritu, hemos de entender claramente que estos entonces serán los deseos del Espíritu contra la carne. Debemos entender también que esta guerra espiritual entre los deseos de la carne y los deseos del Espíritu están oponiéndose, son opuestos entre sí, están combatiendo entre sí, y Dios en su sabiduría permite, pues, que al identificarnos con el Espíritu, nosotros no hagamos lo que querramos, lo que quisiéramos, sino lo que es su voluntad. Y por otro lado, si nuestros deseos primordiales o principales son los de la carne, el Espíritu de Dios, al oponerse a ellos, tampoco nos permite hacer lo que quisiéramos. No hay complacencia ni placer en el pecado. El pecado no permite tener jamás, no permitirá jamás tener todo el placer y la complacencia que buscamos, sino que siempre habrá esa frustración. Ahora escuche, ¿con quién te identificas? Es la pregunta que nos hemos hecho. Regresando a la analogía del gobierno del príncipe de paz. Tu príncipe, y debemos entender esto claramente, independientemente si es Cristo o si es Satanás, la realidad es que tu príncipe es aquel cuyas victorias y pérdidas te importan.
¿Qué dices cuando el Espíritu de Dios está a la puerta de tu voluntad e impide el pecado que instiga Satanás? ¿Qué dices? Si estás de parte de Cristo, le amarás más por guardarte de la concupiscencia. De otra manera, te sentirás resentido con Dios por evitar el deseo verdadero de tu corazón. Cuando Satanás vuelva, y seguro que lo hará, ¿verdad? Es decir, si Cristo ya evitó, si el Espíritu de Dios, la obra del Espíritu de Dios está evitando que tú y yo nos deslicemos en ese pecado y que desechemos ese pecado, lo echemos fuera de la puerta de nuestro corazón. Escucha, Satanás no va a perder tiempo, va a volver y seguro que lo hará. Te encontrará ahí aún con esos vestigios, ¿verdad?, de anhelo por el pecado, que ya el Señor Jesucristo ha barrido y ha limpiado de tu corazón. Y Satanás siempre va a entregarte garantías y gratificaciones mentirosas, si en realidad hay un deseo pequeño en tu corazón. ¿Cómo deberíamos responder? Entendemos por la Escritura que andar en el Espíritu va a llevarnos hasta el punto de darle al pecado su nombre, su característica y contra quién pecamos. Y esto es inevitablemente va a resultar en odiar el pecado, en aborrecer el pecado con el cual blasfemamos, pecamos e insultamos a nuestro amado Señor y Salvador. Ahora, cuando ves que Dios bendice los esfuerzos de sus hijos, ¿cómo respondes? Cuando ves que alguien está creciendo espiritualmente, ¿cómo respondes? ¿Canta con júbilo tu alma al oír que el Evangelio prospera en el alma de tus hermanos? ¿En los propósitos divinos? Si sigues siendo un hijo del diablo, cualquier triunfo sobre el pecado constituirá una derrota para tu partido. El gozo de los cristianos te sonará como una campana de hojalata, como un címbalo que retiñe, como un metal que resuena. Así te sonará el triunfo de los creyentes. Te sucederá como Amán. Se muestra ante el rey muy propio, ¿verdad?, muy adecuado en sus palabras, pero por dentro furioso de que alguno en este caso, ¿verdad?, usando esta analogía, que de que alguno de tus pecados favoritos te haya sido arrebatado y se haya entregado a Cristo para su destrucción. Pero si Dios es realmente tu Padre, tu corazón se elevará al oír el replicar de las campanas de triunfo, de gloria, las voces de victoria, las trompetas de gloria, del triunfo de el Espíritu de Dios, de tu Señor Jesucristo, cuando tus compañeros derrotan el pecado y triunfan sobre el mal. ¿Con quién te identificas? Queridos hermanos, que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Señor, te suplicamos, mi Dios, que nos ayudes a identificarnos con tu Hijo Jesucristo. Prospera ese anhelo, Señor. Aún en aquellos que no te conocen, Señor, siembra por tu palabra la semilla de tu Evangelio y que nazca en esos corazones el anhelo por tu Hijo Jesucristo, por tu gracia, el anhelo por tu perdón, el anhelo por volverse a ti de todo corazón, Señor. Te rogamos, Padre, que en los creyentes bendigas ese anhelo y prosperes el Evangelio en sus corazones, en nuestros corazones. Prospera ese anhelo, Señor, que te anhelemos, que te deseemos, que al mirar a Cristo, Señor, nuestro corazón se volque para identificarse con Él. Ayúdanos, te lo suplicamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.